proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. En él vendrán a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga en esta maravillosa mañana de domingo, que Él nos permite vivir un día a la vez. Siempre será un día a la vez. Hoy es el día que Él hizo para que nosotros estemos alegres, gozosos, disfrutando de su presencia en reunión de toda nuestra familia. Hoy le damos gracias al Señor por este precioso día, por esta preciosa mañana. Estamos vivos, usted allí en su casa, yo aquí en la mía, en la casa del Señor. Estamos vivos y esa es una de las cosas más importantes que nosotros, en la cual nosotros debemos pensar, en que Dios nos da un día más de vida. ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos hoy a darle toda la honra y toda la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, a Jesús de Nazaret. Entonces, disponemos nuestro corazón para él, para adorarle, para cantarle, para decirle cuánto le amamos. Te adoramos, Señor, te adoramos, Rey. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Oh, santo eres tú, Señor. Hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
Como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber jamás tendremos sed. Su Cristo basta, su Cristo basta. Castigo recibió, su herencia me entregó. Su Cristo basta, su Cristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Confiemos en el Señor, en el dador de la vida. Gracias te damos, Señor, en esta mañana preciosa de domingo, primer día de la semana. Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno amanecer el día glorificando y exaltando el precioso y poderoso nombre de nuestro amado Señor y Dios. Mis amados, muy buenos días. Hoy es el día del Señor, el día que hemos escogido para reunirnos como iglesia, en familia, y darle a quien la merece, al único, la gloria, la honra y el honor. Qué bueno, mis amados. Bueno, vamos a entrar directamente en el tema que tenemos para el día de hoy. Empezamos la semana anterior, la semana que acaba de terminar, empezamos un tema que tiene que ver con la siembra, causa y efecto. Llamamos el título de esta enseñanza, le pusimos un título de guarda tu espada, guarda tu espada. ¿Por qué? Pues leímos una porción de la palabra que está en Mateo 26. ¿Recuerdan ustedes el suceso aquel cuando van a prender al Señor allí en el huerto de los olivos? ¿Recuerdan ustedes que él estaba orando allí con sus discípulos? Y allí llega Judas con una escolta militar y venían a tomar preso al Señor. Y lo curioso de esto es que cuando Judas llega, se dirige al maestro y le da un beso en la mejilla. Uno dice, pero bueno, es el colmo de la desfachatez, del descaro. Lo va a entregar y fuera de eso viene hipócritamente y le da un beso al Señor en la mejilla. Bueno, el malo maquina sus cosas y las prepara también. Él le había dicho a los soldados que iban con él, eran guardias del templo, les dijo, mire, aquel que yo bese, ese es. ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque en aquella época, pues, era la tierra de Israel, como dijera yo, todos eran iguales, usaban el pelo, era un poco largo, tenían barba, vestían de túnicas, su piel cetrina, más bien tirando a oscura, moreno, por decirlo de alguna forma. Entonces, en la oscuridad, los soldados no podían decir, sí, es aquel. El que lo conocía muy bien era Judas, al Señor,
Por eso le dijo, al que yo bese, a ese prenda, que ese es. Bueno, ustedes se acuerdan de ese pasaje, es un pasaje, para mí es un pasaje dolorosísimo, de traición, de desamor, de todas las cosas malas que uno en algún momento pueda imaginarse. Pero entonces lo interesante es que uno de los apóstoles reacciona violentamente, saca una espada que tenía y lanza a herir a un soldado. Y el Señor le dijo, no. En otro evangelio se habla de este mismo suceso y dice que le alcanzó a cortar la oreja a ese siervo, a ese soldado. Y el Señor le dijo, no, guarda tu espada. Y bueno, le lanza una expresión que hasta el día de hoy es una expresión muy común y corriente, muy coloquial. Le dice, el que a espada mata, el que a espada hiere, a espada mata, así lo matarán a él. Los que tomen espada, a espada perecerán. En otra versión dice el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de entender es lo que coloquialmente llamamos nosotros, bíblicamente, la ley de la siembra y de la cosecha, o lo que podríamos llamar también la ley de la causa y el efecto, la ley de la justicia y la venganza. De esos temas es que se reúnen todos en la expresión del Señor Jesús. No, el que a hierro mata, a hierro puede morir. Entonces, guarda esa espada otra vez y no hay ningún problema. El Señor se entregó, fue como cordero al matadero y bueno, ustedes conocen el resto de la historia. Entonces, básicamente de lo que vamos a hablar es de la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembres, lo que cada uno actúe es lo que en él han sembrado y lo que él ha sembrado en su vida, lo que la persona ha sembrado. Y nosotros sembramos en todas las áreas de nuestra vida. En este pasaje que leímos en Mateo, el Señor le está diciendo, no tomes venganza. No, y él lo recuerda, el Señor no lo recuerda en la carta de los Romanos, en la carta capítulo 12, versículo 19. Miren lo que dice el Señor. Es una advertencia que Él tiene. Amados míos, nunca, está hablándole Pablo a los romanos, dice, amados míos, nunca se venguen ustedes mismos. Sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Mire lo que dice Pablo, si no te haces justicia por ti mismo, yo te haré justicia, dice el Señor. Él es el que hace justicia, no somos nosotros. No, pero es que Él vino y me quitó, me robó, me hirió, me ofendió. Entréguele eso al Señor. Eso es lo que Él nos está enseñando. Dice que debemos dejar espacio, sigue diciendo Pablo ahí en Romanos 12, 19, dice que debemos dar espacio a la ira de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Y sigue hablando Pablo y dice, porque escrito está, si no te haces justicia por ti mismo, yo te haré justicia, dice Dios. Por lo tanto, si tu adversario tiene hambre, miren lo que está diciendo. Detengámonos un medio minuto en eso. Si tu adversario, está hablando del enemigo, todos de cierta o de tal manera consideramos que tenemos enemigos. Bueno, el mundo de las tinieblas sí, ese es nuestro enemigo natural, por decirlo de alguna forma. Ese es el trabajo del mundo de las tinieblas. Pero en la sociedad, a lo mejor tenemos gente que no nos ama, que les caemos pesados, que les parece que somos, aburridos o mentirosos o altivos o no sé. La gente tiene a veces conceptos de uno que uno ni se imagina. Entonces, lo que está diciendo ahí la palabra es, si tu adversario, ¿quién es el adversario?
El enemigo, en el versículo 20 de Romanos 12, dice, por tanto, y esto es importante que tú lo tengas señaladito ahí en la Biblia, porque hay cosas sobre las que uno pasa muy rápido y no se acuerda después de ello. Por lo tanto, si tu adversario o tu enemigo o tu contrario tiene hambre, ¿qué tienes que hacer? Alegrarse, siquiera, están pagando lo que me hicieron. No, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Cómo? Y si tiene sed, dale de beber. Esa es la palabra del Señor, porque si tú le haces esto a tu enemigo, aquel que te ofendió, aquel que te quitó, aquel que te hirió quizás en algún momento, que habló de ti, de tu casa, de tu familia, si tú haces eso, ¿sabes qué va a pasar en la vida de tu enemigo? Si tú le das de comer y le das de beber, dice, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. ¿Tú te imaginas cómo va a quedar esa persona? Yo recuerdo hace muchos años, recién llegado al Evangelio, escuché una historia de un joven misionero que viene de los Estados Unidos, entra en lo profundo, por allá de la selva, a llevar la palabra a los indígenas. Y era zona de violencia, y por allí alguien lo mata. A ese alguien, al asesino, lo toman preso, lo captura la autoridad y lo meten en la cárcel. Pues los padres de este joven americanos vinieron de los Estados Unidos y fueron hasta la cárcel, hasta la prisión donde estaba el asesino de su hijo. ¿Y sabe a qué fueron? Primeramente le llevaron un alimento y fueron hasta allí a decirle que lo perdonaban, que no se preocupara. Bueno, que para ellos, como para el creyente, la muerte es un triunfo. Entonces, ese hombre allí en la cárcel fue conmovido, y ellos pudieron hablarle del Señor. Y ese hombre después en la cárcel se convirtió en el predicador dentro de la prisión. Le dieron de comer, le dieron de beber al asesino de su hijo. Tanto así que entre ellos dos hicieron a ese hombre temblar. Y termina diciendo Pablo en Romanos 12, 21, dice, no sean vencidos por el mal. El mal trata de vencernos, sino venzan el mal con el bien. Esa es ¿cómo diríamos? Como la ecuación del cielo para nosotros. Entonces, como estamos hablando de la siembra y la cosecha, de lo que yo hago, qué resultados va a tener, le podemos llamarlo también el principio de la reciprocidad, el principio de causa y efecto. Toda acción produce un efecto, eso es indudable. Todo lo que nosotros hacemos produce un efecto. Y podría ser también como justicia y venganza. El uno es resultado del otro. Entonces, nosotros vamos construyendo nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro todos los días. Todos los días. Y en el presente es cuando nosotros empezamos muchas veces sin darnos cuenta a construir el futuro. En el presente, en la forma como las ejecutamos todo nuestro trabajo, nuestras relaciones con los demás, los proyectos, todo eso, todo lo que hacemos hoy tiene repercusión en el futuro. Y todo lo que hagamos, absolutamente todo por Dios, todo tiene consecuencias, buenas o malas. Depende de lo que tú siembres, cosas buenas o cosas malas. A propósito de lo que le dice el Señor al apóstol, aquel que hirió al soldado, hay otro decir: el que a hierro mata,
no muere en la cama. Estamos hablando de acción-reacción, lo que yo hago y lo que va a producir cada una de las acciones. Entonces nosotros tenemos que aprender a convivir con los demás seres humanos. Tenemos que aprender a lo que en psicología se llama la empatía. La empatía es llegar a sentir prácticamente lo que el otro siente, a identificarnos con el otro, con el que está al frente nuestro, a nuestro lado, lo que el otro siente y piensa en cada acción que nosotros hacemos. Eso significa que en un instante de eso estamos compartiendo sentimientos y emociones. Claro que sí, claro que sí. Entonces, vamos a ir más rapidito para que nos alcance el tiempo. Es una forma de relacionarnos los seres humanos, de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué debemos aprender? Cosas que debemos aprender. Lo anterior es la introducción. Entonces, ¿qué debemos aprender para tener empatía con las demás personas? En primer lugar, disculpen, algo que los humanos, los seres humanos como nosotros, no entendemos, ni sabemos, ni recordamos. En la primera recomendación, saber escuchar. Ese es uno de los primeros principios de la empatía. O sea, ponerse en los zapatos del otro. No recuerdo la expresión en inglés. Put in shoes. Ajá, ponerse en los zapatos del otro. Ajá. Y no lo hacemos, no sabemos escuchar. ¿Saben ustedes por qué Dios nos dio 2 orejotas y una boca? ¿Ustedes sí sabían por qué? Eso tiene una explicación. ¿Por qué Dios nos puso 2 orejotas y una bocota? Porque tenemos que oír el doble de lo que hablamos. Pero la tendencia siempre es a hablar el doble de lo que oímos. No oímos a los demás. Nos montamos sobre las palabras del otro. Nos montamos sobre las expresiones del otro. Y le quitamos el uso de la palabra. No, tenemos que aprender a oír 2 orejas y una boca. Oír el doble de lo que hablamos. Y a veces hablamos como pericos y decimos, y el que mucho habla, mucho se equivoca, dice la palabra. Y coloquialmente se dice, el que mucho habla, mucho yerra. Entonces tenemos que aprender a escuchar. Cuando nosotros empezamos a aprender a escuchar a otra persona, empezamos a crear con esa persona una relación más fuerte, constructiva, una relación que se va a enriquecer con el tiempo. Y miren, mis amados, aquellas personas que realmente practicamos la empatía, estamos dispuestos a escuchar al otro. Claro que sí. El Señor nos colocó tanto a mi esposa como a mí ¿cómo se llama? Un trabajo dentro de la obra, un ministerio lo llaman algunos dentro de la obra, que es el ministerio de la consejería, del aconsejamiento. Y déjeme decirle, mis amados, para nosotros, primeramente es un honor que el Señor nos concede el poderlo hacer. Y el Señor nos ha venido preparando, tanto a mi esposa como a mí. Y nos gozamos. Para nosotros las consejerías son algo interesantísimo. Ayer hablábamos con una amiga nuestra y estábamos en relación de consejería, pero también disfrutamos hablar con la persona y reírnos y en fin, porque es que hay que aprender a escuchar a los demás. Claro, es correcto, cada cual tiene su propia historia y sigamos hablando de dichos, y nadie sabe con la sed que otro bebe. Nosotros estamos prestos a criticar, claro que sí, somos críticos y no nos han dado título, sino somos críticos porque sí. Y criticamos a todo el mundo y hablamos de todo el mundo y juzgamos a todo el mundo. Eso no es bueno, mis amados. Eso no es bueno.
No, no, el Señor nos manda que no juzguemos, que no juzguemos. Entonces, siempre debemos estar dispuestos a escuchar al otro. Recuérdense de algo. 2 orejas, acuérdense, 2 orejotas y una boca. Que no sea una boca más grande que las 2 orejas. Imagínense ustedes. No, 2 orejas y una boca. Oímos el doble de lo que hablamos. Y hay que oír a las personas. Si alguien de pronto está molesto, bueno, le escuchamos. ¿Cuál es el problema? Y dejamos que la gente hable y se desahogue. Eso es bonito. Y a la gente hay que darle la oportunidad de que explique. A veces no dejamos que la gente explique el porqué de estas. Mire, psicológicamente se dice, hay un proceso de aprendizaje, psicológicamente dice que toda acción, o sea, todo lo que nosotros hacemos, todo está precedido de un pensamiento. Y todo lo que uno habla está precedido de un pensamiento. Siempre. El que habla sin saber es el esquizofrénico, el que llamamos coloquialmente el loco, que habla y cosas y dice que es Napoleón Bonaparte y que él vino a derrotar a los enemigos del país. Y de eso está llena la calle. Eso está llena sí, los vemos. Pero la persona normal, toda acción que nosotros acometamos o hagamos, que accionemos, valga la redundancia, toda acción está precedida de un pensamiento. Todo, absolutamente eso. Es que yo no sé qué me pasó. No, que no sabe, no, es que se hace el tonto. Pero que no sepa qué fue, no, toda acción. Los pensamientos son los que nos motivan a hacer las cosas, y a hacer cosas buenas y a hacer cosas malas también. Los pensamientos. Entonces, ¿cómo debemos, imagínense ustedes, cómo debemos entonces manejar aquí el computador, la torre de control? ¿Cómo debemos manejar? Así es. Tal es su pensamiento, tal es la persona, lo que nosotros llevamos en nuestra mente, lo que nosotros sembramos en nuestros hijos o lo que sembraron nuestros padres en nosotros. Y yo muchas veces pongo el ejemplo, esos personajes que están muchos en la política, en los puestos públicos, en un momento meten la mano en el erario público, en el tesoro público, y se llevan 10,000 millones. Mis amados, eso no fue que, como yo siempre digo, que un día se levantaron y dijeron, oiga, yo estoy como pensando a ver si me levanto unos 10,000 millones. No. No. Eso lo aprendió desde niño. Tengamos la plena certeza que lo aprendieron desde niños. Alguien un día les dijo, mijo, a usted que no le den, a usted que lo pongan donde hay. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted esté ahí, aproveche. Las oportunidades las pintan calvas, dice el dicho popular. Entonces usted aproveche. Lo pusieron a contar billetes, bueno, que tal cual se resbale para el bolsillo, por favor. Eso lo aprendieron de niños. Entonces, tenemos que saber por qué, saber escuchar, tenemos que saber escuchar. Proverbios 15:32. Mire, dice en la segunda parte del versículo, dice, atender a la reprensión es ganar entendimiento. Lo podemos buscar en otra Biblia. De pronto yo lo escogí en una versión que tengo. Proverbios 15:32. Atender a la reprensión es ganar entendimiento. Cuando nosotros oímos a aquellos que nos están reprendiendo, ¿qué va a pasar? Vamos a ganar entendimiento. ¿Y saben ustedes que eso es lo que hace la palabra? La palabra nos reprende. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Dice en otra versión. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces aquí dice, atender a la reprensión es ganar en
entendimiento. Eso en primer lugar. Tenemos que aprender a escuchar. Cerrar la boca. No hablemos tanto. Cuando oigamos a las personas y ustedes supieran ¿cómo se dice? Es que se me olvidan a veces las palabras. Cuando uno se sana oyendo algo o a alguien, como dijéramos, como uno va sanando su vida sin darse cuenta, oyendo a las personas y oyendo cosas buenas. Uno va sanando su vida. Entonces, ese es en primer lugar. Tenemos que aprender a saber escuchar. Nunca me olviden que el pastor dijo que tenemos 2 orejotas y una boca. Y parece que tuviéramos 2 bocotas y una orejita. No, tenemos 2 orejas. Aprendamos a escuchar. No es fácil, saben ustedes que no. Y sobre todo cuando uno es hablador, es difícil, pero es posible. Y lo podemos hacer. Y ustedes supieran cómo se enriquece uno, aprendiendo a escuchar. Bueno, en segundo lugar, ¿qué más debemos aprender? Tenemos que aprender permanentemente una actitud de atender al otro, de oír al otro, tratar de entender al otro. No juzguemos, muchas veces juzgamos sin haber entendido a la persona. No. Mire lo que dice el Salmo 32:8. Dice, Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Entender. El entendimiento que han de ser el caballo y el mulo tienen que estar sujetados con un cabestro. Ustedes saben lo que es eso, las riendas, y con un freno, el freno que le meten al caballo en la boca. Todos deberíamos tener un freno aquí en la lengua. Hay que refrenar la lengua. Entonces dice que el entendimiento, dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, para poder entender, nosotros tenemos que oír con entendimiento. Qué bonito, qué interesante. Tomar tiempo para entender los sentimientos del otro, para entender las emociones del otro, para entender las ideas del otro. No, es que mire, yo tengo un proyecto y yo quiero que usted me escuche. Escúchalo. Claro, cuénteme. Y no se trata de juzgar al otro, a ver, para desanimarlo. No, de pronto para que entienda mejor. Bueno, el negocio que tú estás pensando es un negocio, sí, que en principio suena bien, pero revise esta parte y revise esta otra. Qué bueno. Eso se llama entender al otro. Entender las emociones, las ideas del otro. Eso tenemos que hacerlo. La empatía nos lleva a eso, a entender y a sentir lo que el otro está hablando, está diciendo, lo que el otro siente. Y si nosotros oímos, le ponemos atención, entonces llegamos a entender muchas cosas de la otra persona. Llegamos a entender cómo piensa la persona, qué es lo que está buscando la persona, qué es lo que usted quiere hacer, para qué lo quiere hacer, por qué lo quiere hacer. Eso es interesante. Y eso hace que la otra persona se sienta comprendido. Si yo voy a hacer algo, voy a emprender un proyecto y le cuento a alguien y ese alguien me dice, bueno, tienes que hacer esto, y eso quiere decir que me entendió. Qué bueno, me entendió y me dio consejos para hacerlo mejor. ¡Aleluya! Tenemos que aprender a entender a los demás. Actitud empática, esa es la empatía.
¿Y esto qué más significa? ¿Saben ustedes algo interesante? En tercer lugar, ¿qué más significa? Que nosotros debemos y podemos identificarnos con la otra persona. Lo que decíamos hace un momento, ponernos en los zapatos del otro. Es que hay que entender a los demás. Todo. Por eso estamos diciendo, todo lo que la persona hace y dice está precedida de un pensamiento. Entonces hay que ayudar, hay que oír a las personas, ponernos en los zapatos del otro. Si podemos ayudar, ayudamos. Es como en algún momento preguntarnos, bueno, y si yo estuviera en los zapatos del otro, ¿yo qué haría? Eso se llama ponernos en los zapatos del otro. Ya hablamos de eso. ¿Yo qué haría? Entender a la otra persona, lo que la persona piensa, lo que la persona cree, si está preparado o no preparada para hacer, en fin, ayudar. ¿Qué siente? ¿Qué le preocupa? Oiga, ¿saben ustedes que no recuerdo en qué país de Europa hay una asociación, algo así como una central telefónica donde la gente que quiere hablar con alguien puede llamar? Pues ya el ser humano se está volviendo muy solitario, ya no comparte tanto, ya en las casas podemos encerrarnos y nunca más volver a salir, la comida nos la llevan a la casa, las noticias están en la televisión, en el internet, el celular está a la mano. Entonces ya no necesito yo salir a la calle a relacionarme con los demás. Eso es terrible. Porque los seres humanos estamos diseñados por Dios para interactuar, para hablar con otros. No es bueno encerrarse uno. Esa es una de las cosas maravillosas que hace la iglesia, reunir a la gente para que se vean cada 8 días. Eso es bueno. Nosotros cuando ya se haya levantado todo esto y haya pasado todo esto, algo vamos a hacer, pero volveremos a encontrarnos. Porque es bueno. Es bueno ver a los demás, hablar con los demás. Una persona empática es una persona que se pone en los zapatos del otro, que entiende el momento emocional que está viviendo la persona en ese momento. Y podemos llegar a entender cuáles son los miedos de las personas, cuáles son los sentimientos de la persona, cuáles son las creencias de la persona. Todo eso lo podemos nosotros aprender permanentemente. Y muchas veces nosotros podemos dar un consejo fundamentados en que en algún momento nosotros vivimos la misma situación. ¿Y qué hicimos? Bueno, hicimos esto, hicimos lo otro. Y le hablamos a la otra persona, sí, yo te entiendo, yo en alguna oportunidad también quise hacer lo mismo, pero me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, hice esto que estuvo mal, hice lo otro que también estaba mal, en fin. O sea, estamos hablando aún con nuestra propia experiencia. Todos tenemos experiencias de vida. Entonces tenemos que enseñarle a los demás, empezando por nuestros hijos. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos se equivoquen sin antes nosotros haberlos preparado en algo. No, que aprenda. No, si podemos enseñarle a que evite algo, no va a perder ni a gastar un tiempo de su vida valioso o una parte de su vida valiosa. No, tenemos que enseñar. A veces los papás, los que somos padres, nos volvemos a veces, como dijéramos, cansones. Es que mi papá sí cansa. Es que uno le da un consejo a un hijo y el hijo le dice a uno, no, yo sé, papá, yo sé. No, el hijo puede tener 15 años y nosotros ya tenemos 40 y 50. Hemos vivido 3 veces la vida y podemos enseñarle. Estoy haciéndome explicar. Qué bonito eso, qué bonito, qué bonito. En cuarto lugar, ¿qué más podemos nosotros hacer? ¿Qué más podemos hacer para ayudar a los demás? No para castigar a los demás, sino para ayudar, ser solidarios. Eso
sí que es difícil hoy en día. Porque sin lugar a dudas, la solidaridad está fundamentada en conocer a los demás, en saber qué está pasando. De pronto tú vives en una casa muy bonita, vives muy bien, tienes ropa, yo no voy a hablar ropa súper fina, pero tienes ropa buena, te vistes como tú quieres, comes lo que tú quieres, vas a los lugares que tú quieres, tienes tu vehículo, bueno, que no es la marca extraordinaria de último modelo, es un carrito de 5 años, 7 años, 8 años, bien. Mis amados, hay gente que no tiene ni una décima parte de lo que tú tienes. No tienen nada. Entonces tenemos que aprender a ser solidarios. Yo les he enseñado muchas veces la ley del espacio vacío, compartir. Mire, el día que nos morimos no nos llevamos nada. Absolutamente nada nos llevamos. Tenemos que pensar en los demás. No, que trabajen. A mí me costó trabajo. No, si tú trabajaste y lograste acumular bienes o riqueza, maravilloso. Eso está muy bien. Pero comparte con los demás. Comparte. Eso es lo que tenemos que hacer. Y muchas veces no nos interesa y se pierden las cosas en la casa. Muchas veces una camisa que yo ya no me pongo, la convertimos en trapero. Por favor, a alguien le puede servir. No es que ya el cuello de la camisa es largo y tal. No, regálalo. Busca a alguien. Las iglesias hacemos eso. En la medida de la capacidad de cada iglesia, nosotros somos un grupo no tan gigantesco. Entonces, bueno, en la medida en que podemos ir reuniendo cosas, en un momento a una iglesia que ayudamos, una iglesia preciosa que está en los linderos ya, llegando a Tunja, llegando a salir de Bogotá, una iglesia preciosa de un muchacho entregado a la obra, da de comer a muchos niños, a niñitos venezolanos que llegan. Eso lo podemos hacer y muchas veces en la casa botamos la comida. Podemos, no, que es que los zapatos que yo me pongo ya pasaron de moda. Ajá. ¿Y qué hacemos con los zapatos? ¿Los botamos a la basura? No. Yo les he enseñado la ley del espacio vacío. Cuando tú desocupas el closet, sacas de ese... Mira, haz el experimento hoy. Hazlo. Saca lo que ya no te pones. No, que es que de pronto que yo le voy a mandar a hacer, a arreglar. No, nada. Eso ya pasó de moda, hace 20 años. Sácalo y busca a una persona que tenga frío, indigente, dale. No, que yo hice una torta y me sobró media torta porque no comieron. Hombre, alguien en la calle está necesitando aquello. Eso se llama ser solidarios. El solidario es una persona que tiene sensibilidad, que es la que necesitamos hoy en día, ser sensibles con el dolor ajeno, con la necesidad ajena, con el hambre ajena, ser sensibles. Mis amados, tener sensibilidad por lo que sienten, no tienen o padecen los demás. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Miren lo que dice. Finalmente, estén todos en armonía. Ustedes saben lo que es la armonía, ¿cierto? La armonía es como la vida. En una orquesta sinfónica hay violines, hay trompetas, hay trombones, hay fagots, hay flautas, hay pianos, hay de todo. De todos. Como los seres humanos, somos diferentes, pero en algún momento viene un director y los reúne a todos, ¡wow! Y les da la orden y entran todos, cada uno con su instrumento, cada uno con su forma de ser. Eso es lo que hace el Señor, ¿saben ustedes? Eso es lo que el Señor hace. Cada uno de nosotros maneja un instrumento
Y el Señor es el director, que en un momento reúne instrumentos para el deleite de otros. ¡Qué bueno! El Señor nos une, a nosotros como iglesia nos une, como centro familiar cristiano, el Cedro, el Señor nos une. Y yo le doy gracias a Dios por la gente que está con nosotros. Son maravillosos, maravillosos. ¿Cuántas veces he hecho el llamado a reunir cosas y nos han respondido? Alguien dijo, pastor, yo tengo un computador que está buenecito, ¿no? Sino que ya no lo uso porque tengo otro mejor. Aquí está, allá llegó el computador. Nosotros somos los mandaderos, recogemos y llevamos. Pero cada uno toca algo diferente. Hay alguien que nos reúne. Y si nos reunimos todos para ayudar al que no tiene, al que está discapacitado para producir, no al vago, aquel que lleno de salud y de vida, no busca la forma de ganarse la vida. Bueno, de pronto, si podemos ayudar a alguien que dice, es que no, yo no tengo nada, bueno, le vamos a comprar una caja de bocadillos para que salga a la calle a vender bocadillos. Pero no andar pidiendo. A uno lo llena de, a veces, a mí me da tristeza ver en la calle jóvenes, muchachos de 20 años, 21 años, 22, llenos de vida, que uno dijera, no, es que al pobre le falta un ojo, o le falta un brazo, o no puede caminar, o está enfermito. Bueno, hay que ayudarlo, pero lleno de vida. ¿Ah? Y muchas veces para que la gente tenga misericordia, traen los niños. El otro día nos pusimos a ponerle cuidado a alguien en un semáforo. Se para allí, hace una pirueta y detrás de él un niño. Y él baja por entre los carros y el niño va con él. Y el niño vuelve y regresa allá. O sea que el niño camina todo el día con él. Trabajo. No es que no hay trabajo. No me digan eso. De pronto que en Europa no haya trabajo porque allá todo el mundo está ocupado y todo el mundo tiene su buen ingreso. Pero en nuestro medio, trabajo es lo que hay. No tenemos un país súper desarrollado. Yo con mi esposa vemos unos programas de una emisora de televisión en donde exaltan a la gente que hace cosas. Oiga, se asombra uno, ¿cierto? Ver lo que la gente hace. Las cosas que se inventa, cómo reúnen las comunidades y vamos a hacer esto y hacen lo uno y hacen lo otro. Eso es maravilloso. Estamos en un país donde está miles de cosas por hacer. Miles de cosas por hacer. No, es que yo estoy esperando que el gobierno... Ese es el cuento de siempre. No. El gobierno, eso andan en otro paseo. Sepamos elegir. Ahorita vienen las elecciones. Sepamos elegir. Aquí no se trata de destruir ni desbaratar todo para que es que vamos a hacer todo nuevo. Olvídese. Aquí se trata de sacar lo mejor de cada colombiano. Amén. Del corazón y de la mente de cada colombiano, sacar lo mejor. Sí, motivar al colombiano en que vamos a trabajar todos. Yo recuerdo un presidente que el lema de él era ese, trabajar, trabajar y trabajar. No sé si a algunos no les guste ese expresidente, pero ese lema, a algunos no les gusta el lema ese, trabajar, trabajar y trabajar, porque no les gusta trabajar. Están esperando a ver qué me va a dar el gobierno. Y uno lo ve. Sale la noticia, señora, ¿usted qué hace aquí en la manifestación? No, es que yo vengo a ver qué me va a dar el gobierno. Error. Los gobiernos facilitan. Simplemente facilitan. Pero si alguien está esperando que el gobierno le dé, olvídese, se va a morir en la miseria y en la pobreza. El gobierno no da nada, facilita y muchas veces obstaculiza. Eso sí. Entonces tenemos que elegir gente que nos defienda delante de leyes que no son motivadoras al trabajo. Leyes que hacen todo lo contrario, como que alejan a la gente de, no, es que yo no monto una empresa porque monto la empresa y al otro día me llega la impuestos y me llega el de la alcaldía, el de la secretaría, el de bomberos, el de la policía, y llega todo el mundo al otro día que tú abres un negocio. Entonces se desestimula al que quiere hacer algo. Entonces, mis amados, tenemos que ser solidarios
con las personas. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, finalmente, estén todos en armonía, sufran con los que sufren, ámense unos a otros y sean compasivos y mansos. Ese es el consejo. No podemos aislarnos. No, es que yo estoy aquí y de ahí para afuera que se mate la gente. No. Porque todo nos afecta a todos, a unos en mayor o menor grado, pero nos afecta. Ahorita con la forma como se destruyó la ciudad, se destruyeron muchos buses, estaciones de insensatos que hicieron algo que es de todos. Bueno, es que yo estoy bravo porque con el gobierno, pues vaya allá al gobierno, vaya y reclame allá, párese con una pancarta frente a la casa del senador o del presidente o de quien usted quiera, pero reclame allá, no tiene por qué venir a destruir algo que nos pertenece a todos. Y después no pude coger el bus porque resulta que el bus que venía por aquí lo destruyeron y lo quemaron. ¿Hicimos bien? No, hicimos mal, retrocedimos. Y eso es lo que algunos quieren, que retrocedamos, que volvamos a la edad de piedra. Bueno, sigamos leyendo, sigamos aprendiendo. Por eso, la empatía, que venimos hablando de ella, o sea, ponerse uno en los zapatos del otro, tiene mucho o todo que ver con la solidaridad. Con ese deseo de ayudar a los demás, de ayudar a otros y sobre todo ayudar a aquellos que están en una situación difícil. Ayudémoslos. Yo siempre repito lo mismo. De pronto una moneda que no te hace pobre le puede servir a alguien que la necesita. No a un vago ni a un muchacho que tiene toda su juventud y está pidiendo limosna, por favor, no. Pero hay ancianos que ya nadie les da trabajo. Es bueno, tú no eres pobre que saques 4, 5, 6 moneditas de 200, de 500 y déle a una persona. Y entre más tú abras la mano, más el Señor llena tus manos. ¿Sabían ustedes? Esa es la ley del dar. Esa es la ley del dar. Entonces, ayudar a los demás, sobre todo a aquellos que están en situación difícil. En quinto lugar, y con esto vamos terminando, tenemos que aprender en la empatía a ser respetuosos. Eso quiere decir que tenemos que aprender a respetar al otro. Tenemos que aprender a respetar sus sentimientos, a respetar sus ideas, a respetar sus conductas, sus metas. Hay cosas que de pronto nosotros no entendemos, pero otras personas lo que necesitan es alguien que les ayude, que tomó una decisión. Alguien, ayúdenme, yo quiero hacerlo, yo quiero salir adelante. Yo quiero enfrentar la vida haciendo esto. ¿Y puedes ayudarlo? Hazlo. Nunca dejes de hacerlo, de ayudar a otro. Job 34:19 dice, Dios no se muestra parcial. Mire lo que dice Job. ¿Hace cuántos años fue escrita la carta de Job? No sé, pero hace más ¿qué digo yo? Más de 2000 y pico de años, casi 2500, 2600 años. Mire usted, Dios no se muestra parcial con los príncipes. No, es que Dios, claro, con los príncipes sí, va y viene y canta y es el Dios que ayuda a los príncipes. No. Dice, Dios no se muestra parcial con los príncipes, ni favorece a los ricos más que a los pobres. ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque unos y otros son obra de sus manos. Son criaturas de Dios, ricos y pobres. Entonces Dios se ocupa de todos. Dios ve con tristeza al rico aquel que pone su corazón en la riqueza. Dios lo ve con tristeza, porque esa persona cree que el fundamento de su vida todo es la riqueza. No, Dios es el fundamento de nuestra vida, aprender a amar a Dios. Entonces,
Y miren, mis amados, aunque en algún momento no estemos de acuerdo con las personas, debemos ser respetuosos. Ni que lo que va a hacer de pronto que no, pero tenemos que ser respetuosos. Proverbios 15:1, que lo conocemos muy bien, dice, la blanda respuesta, ¿qué hace? Ajá, quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, si aconsejamos a alguien, si alguien viene a preguntarte algo, óyelo con amor. Óyelo con amor, sé respetuoso, sé respetuoso. Proverbios 15:1, ¿sí? 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, hace subir la ira. Entonces, servirle a los demás, mis amados, es un valor fundamental en nuestra sociedad. Y tenemos que aprender a colocar esa actitud en el corazón de nuestros hijos, de servicio, de servirle a los demás. Y uno lo ve, si tú vas con tu niño pequeño y hay un pordiosero y dale al niño, toma hijo, ve y dale a ese señor que está allá sentado, y que el niño vaya y le coloque, no que se la tire desde lejos, no. Yo recuerdo, creo que era la educación de Carreño, ¿sí? Así era que se llamaba, el libro de urbanidad de Carreño. Eso ya no se volvió a ver en los colegios. Y en la urbanidad de Carreño, yo hay una imagen que se me quedó metida en la cabeza. Un niño que vive en una casa grande y llega un pordiosero a tocar. Y entonces el niño se asoma del balcón y el pordiosero está allá y desde allá le tira la moneda o le tira el pan. Y el padre, no, hijo, así no es. Baja y entrégale en la mano. Puede ser un pobre, puede ser un pordiosero, pero tiene dignidad como ser humano, criatura de Dios. Hay que respetarlo. Entonces el niño baja del balcón a la puerta y le entrega en la mano al pordiosero. Eso se aprende. Tú lo dices, mi amor. Eso se aprende desde la casa. En la familia se aprende. El respeto por los demás. Antiguamente, los hombres que caminaban por la calle, yo recuerdo, le cedían ¿cómo se llama? La acera a las mujeres, a los ancianos. Pasaba un anciano, se quitaban el sombrero en señal de respeto. Alguien dirá, no, eso es pasado de moda. Por Dios, son principios de sociedad, principios de vida. Las mujeres eran respetadas. No, es que eran machistas. A lo mejor viviste en una casa machista con un bruto que no entendía. Pero por lo menos de donde yo vengo, de donde tú vienes, vimos toda la vida a un esposo respetuoso de su esposa, amoroso de su esposa. Mi padre era un enamorado de mi madre, por favor. El respeto de él por su esposa. Y mi suegro era un hombre respetuoso de su esposa. Pero nunca una palabra, una grosería, un maltrato, nunca. Bueno, que hayamos visto, yo no sé si de pronto mi papá y mamá peleaban y se encerraban en el closet a darse coscorrones, no lo sé, pero yo nunca lo vi ni lo oí. Entonces aprendí que a la esposa hay que amarla y respetarla. Por eso es que, ¿qué? No se respetan las personas. Claro, por eso no se respetan las personas, no se respetan los ancianos, no se respetan las mujeres. Eso se acabó. Eso se acabó. Ahora, lamentablemente, lo que estamos viendo es todo lo contrario. La agresión de mujeres que han asumido es una actitud de violencia, de venganza. Entonces vamos a golpear a los hombres, a los machistas, a los más. No, están equivocadas, están equivocadas.
Por eso cuando nosotros hablamos de este libro, de la escritura, de la palabra de Dios, esto es un libro de urbanidad, esto es un libro de comportamiento. Aquí nos enseña la palabra cómo amar a la esposa, cómo amar a los hijos, cómo amar a los padres, cómo amar a su pareja, cómo amar al vecino, cómo amar a todo el mundo. Eso está aquí. Este libro nos enseña cómo perdonar, cómo hablar, cómo entender qué es lo que estamos haciendo. Nos permite a nosotros entender a los demás y ser respetuosos con los demás. Aquellos que nos expresan sus ideas, sus preocupaciones, sus emprendimientos, sus inquietudes, hay que oírlos, mis amados. Aprende a oír, nunca se te vaya a olvidar que tenemos 2 orejotas y una boca. No 2 bocotas y una oreja. No, tenemos que oír el doble de lo que hablamos. Recuérdenlo en nuestro trato con los demás. Y para terminar les dejo este versículo, Santiago 1:20. Santiago 1:20 son palabras concluyentes. Dice, porque la ira del hombre no deja que obre la justicia de Dios. La ira se mete ahí en la mitad y Dios quiere obrar en justicia, dándole al que merece, el que no merece, no dándole. Dios quiere, dejemos que Dios actúe. Él lo dijo clarito, mire, mía es la venganza, dijo el Señor, mía es la venganza, no es tuya. Entonces, ora por los demás, ora por las demás personas. La ira del hombre no deja que obre la justicia de Dios. Oremos al Señor, oremos, pidámosle que Él nos enseñe. Padre bueno, Señor amado, nuestro Dios de la gloria, tu palabra para nosotros es el camino, porque tú dijiste a través de tu Hijo que eres el camino, la verdad y la vida. Señor, ayúdanos a caminar ese camino. Cada día enséñanos más para podernos relacionar con los demás de la mejor forma. Que cada persona que nos vea, que te vea a ti, a todos y cada uno de nosotros, no nos vea a nosotros, sino que vea en cada uno el rostro de Dios. Señor, danos un corazón amable, un corazón sensible para los demás. Danos ideas, Señor, para ayudar a otros. Permítenos, y en la medida en que podamos ayudar, Señor, que nunca escatimemos ayudar a otros que tienen faltantes. Gracias te damos, Señor, gracias. Gracias por hablarnos, Padre. Gracias por llenar nuestra mente de palabra nueva, de cosas nuevas que tenemos que hacer. Gracias, Señor, en este día hoy. Bendícenos, Señor. Tu bendición venga sobre todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Bueno, bendito sea el Señor. Vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, y para eso los quiero invitar a que abramos nuestra palabra en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 9. Y vamos a hablar del versículo 6 en adelante. Segunda carta de Corintios 9, 6 en adelante. Dice así. Voy a buscar aquí la otra versión. Segunda carta a los Corintios 9, 6. Dice así. Y digo esto, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Eso dice esta versión. Y el que siembra escasamente también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente también cosechará generosamente. Y aquí viene una parte muy interesante. Dice, cada uno dé como haya propuesto
en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. ¿De qué hemos venido hablando? En el tiempo de atrás, los 40 minutos que acaban, 45 que acaban ¿de qué hemos venido hablando? ¿De qué? Del dar. Estamos hablando del dar, cómo aprender a dar, porque no se trata solamente que vamos a dar dinero o bienes, no, podemos dar de nosotros mismos un consejo, una palabra de consuelo, de alivio, una palabra de ánimo. Hay que dar, mis amados, tenemos que aprender a dar. Y cuando el Señor en la palabra nos lleva a dar para el sostenimiento de la obra de su iglesia, lo está dando no para que la iglesia se enriquezca, sino para que cada uno de nosotros, siendo parte de la iglesia, sostengamos la obra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y sigue diciendo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en todos y cada uno de ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Eso, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Muchos de ustedes van a tener más de lo que tienen otras personas. Pero hay un secreto, ahí en esa palabra hay un secreto que no es ni tan secreto. Si tú quieres tener más, tienes que aprender a dar. Tienes que aprender. Porque el Señor es quien nos bendice y nos enriquece. Es Él. No es la sabiduría tuya. ¿Cuántos de ustedes conocen gente muy rica o que fue muy rica y que en algún momento por una acción indebida o porque vino una devaluación o que la inflación o que los bonos, que las acciones se fueron al suelo y quedaron así? ¿Cuántos de ustedes conocen? Yo conozco mucha gente así. Entonces, no es muchas veces ni la sapiencia de la persona, ni el dinero da ninguna seguridad, porque se puede ir en cualquier momento. Pero tú quieres mantener siempre, tener siempre, haz lo que dice el Señor, da al necesitado. Dice que cada uno tiene que dar como proponga en su corazón. ¿Cómo es tu corazón? ¿Es generoso o es tacaño? Porque hay gente que tiene corazón tacaño y se aferra al dinero, a las riquezas, el avaro. Cuenta las monedas una por una y guarda ya en una caja y ya en unas bolsitas o en unas cajitas. No. Y mucha de esa gente muere en la pobreza emocional, espiritual y aún en la pobreza física, porque aún teniendo ni siquiera gastan en ellos mismos. No, eso es pobreza y pueden tener muchísimo dinero, pero ni siquiera invierten en ellos mismos. Mis amados, es de lo que estamos hablando, la ley de la siembra y de la cosecha. Mire, es cuando tú siembras de buen corazón para la obra del Señor, cuando tú siembras de buen corazón para los demás, para ayudar a otros, para ayudar ciertos emprendimientos en la sociedad, tú estás ahí ayudando porque puedes hacerlo, hazlo, porque esa acción de dar te va a devolver. No es que tú das para que te devuelva, no, sino tú das porque sabes que habrá una consecuencia en el dar. Cuando tú das con amor, cuando das con gozo, con alegría. Por eso la palabra nos dice, si alguien va a dar con tristeza, no dé, no lo haga. Hay que dar con gozo, con alegría. La obra, hay que ayudarla, hay que sostenerla. Todo tiene, vivimos en medio de una sociedad donde todo tiene valor. Claro que sí, hacer lo que estamos haciendo tiene valor.
Y cada día queremos hacerlo mejor. Ya estamos pensando en equipos de edición bonitos, formales, que podamos tener una imagen mucho mejor, más pedagógica. Eso es lo que estamos detrás buscando. Hagámoslo, porque lo que tú sostienes, esta obra que es del Señor, esta obra que tú sostienes, le llega a mucha gente. Tú no sabes quién está mirando lo que estamos hablando. Muchísima gente. Y el uno se lo pasa al otro. Mira, ahí te mando este video, míralo y tú me dices. Muchísima gente, porque me llaman, me escriben. Me dice, señor pastor, yo oí la enseñanza que usted dio tal día, lo felicito, está muy bien. Me gustaría que hablara de esto, de aquello, de lo otro. Entonces uno nunca sabe, mis amados, quién va a escuchar lo que estamos haciendo, lo que tú sostienes. Entonces, cada día nos vamos a meter aún más dentro de los medios, porque es la forma. El mundo y el perverso, el malo, el inicuo utiliza los medios total, los utiliza en su totalidad. No hay un medio que uno diga, no, este es más sano, este sí es sano y el otro es perverso. No, todos los medios están contaminados. Entonces, ahí tenemos que estar nosotros, llevando la palabra buena de Dios, la enseñanza, el consejo bueno para la familia, para el matrimonio, para la crianza de los hijos. Eso es lo que hacemos nosotros. Vamos a orar. Entonces toma ahí en tus manos la ofrenda, el diezmo que tú tengas para el Señor. Padre bueno, Señor amado, te damos gracias. Siempre que venimos delante de ti, Señor, nunca nos vamos con las manos vacías. Tú siempre tienes algo para nosotros, cosa nueva, cosa maravillosa, siempre, Señor. Por eso hoy, Padre, yo te pido, Señor, que demuestres tu poder y tu bendición con todo aquel que ha dispuesto el corazón en amor, en bondad, en fe, para traer una ofrenda a tu iglesia. Gracias te damos, Dios, gracias. A esa persona, Señor, abre puertas. Ábrele puertas, Dios, en este momento. Que esa siembra que está haciendo, Dios, esa ofrenda que está entregando, sea una llave que va a abrir puertas de oportunidades para esa persona. Gracias te damos, Señor, por enseñarnos a dar, y no solamente para la obra tuya, dar para aquellos que necesitan porque no tienen. Gracias te damos, Señor, en este día. Bendícenos hoy domingo con toda bendición. Bendice la familia de todos y de cada uno de los que estamos reunidos alrededor de esta imagen en este precioso día. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Nos vemos el martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario. Pueden ver este video cuantas veces quieran. En YouTube, entras a YouTube, Pastor Jorge Lagos, y allí están todos los videos, absolutamente. En Facebook también, y en WhatsApp también. Si alguien quiere que le mande el video por WhatsApp, yo se los mando, no hay ningún problema. Dios les bendiga grandemente, Dios bendiga su casa, su familia, que puedan compartir hoy, todos en la casa, un almuerzo, un tiempo maravilloso hoy. Tiempo de disfrutar y de gozar y de reír con toda la familia. Dios les bendiga y Dios los guarde a todos.